El tema esta vez será el de el Estado en las constituciones del Perú. Empezaremos por uno elegido, que es la Constitución de 1933. Empecemos entonces. El Estado en la Constitución Política de 1933, 29 de marzo de este mismo año. 1. La Constitución Política del Perú de 1933 fue aprobada por el Congreso Constituyente, de la cual era presidente Clemente J. Revilla. Luego fue promulgada por el presidente constitucional Luis Miguel Sánchez Cerro. Saben ustedes que Luis Miguel Sánchez Cerro fue presidente en dos oportunidades. La primera fue cuando se levantó en contra de Leguía, pero esa es otra historia. La Constitución de 1933 tuvo una vigencia entre el 9 de abril de 1933 al 28 de julio de 1980, más de 47 años. 2. La Constitución de 1933 tuvo vigencia en los periodos de gobierno de los siguientes personajes que fueron presidentes. 1. Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente constitucional elegido por elecciones populares, que gobernó en 1931 a 1933. 2. El presidente Óscar Raimundo Benavides Larrea, elegido por el Congreso de la República mediante ley 7717, que gobernó desde 1933 a 1939. 3. Manuel Prado Igarteche, presidente de la República, elegido por elecciones y gobernó entre el 1939 a 1945. 4. José Luis Bustamante y Rivero, que gobernó desde 1945 a 1948, presidente constitucional elegido en elecciones. 5. Manuel Apolinario Odría Moretti, que gobernó desde 1948 a 1950, que fue presidente de la Junta Militar de Gobierno, asumiendo el cargo mediante un golpe de Estado a través de un decreto ley 10889. 6. Zenón Noriega Agüero, que gobernó de 1950 a 1950, solo unos meses, presidente de la Junta Militar de Gobierno, que asumió el cargo por sucesión en el cargo mediante decreto ley 11.39.5. 7. Manuel Apolinario Odría Amoretti, que gobernó de 1950 a 1956, presidente constitucional elegido en elecciones. 8. Manuel Prado Iguarteche, de 1956 gobernó a 1962, que fue presidente constitucional elegido en elecciones. 8. Ricardo Pérez Godoy. Sí, Ricardo Pérez Godoy, que gobernó de 1962 a 1963, presidente de la Junta Militar, asumiendo el cargo mediante un golpe de Estado. 9. Nicolás Linley López, de 1963 a 1963, solo unos meses, presidente de la Junta Militar, asumiendo mediante sucesión. 10. Fernando Belaúnde Terry, de 1963 a 1968, presidente constitucional elegido mediante elecciones. 11. Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975, presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, asumiendo el cargo mediante golpe de Estado por decreto ley 21764. 12. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, gobernó de 1975 a 1980, presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, asumiendo el cargo mediante golpe de Estado mediante el decreto ley 21268. Y 13. Fernando Belaúnde Terry, de 1980 a 1985, que fue presidente constitucional elegido en elecciones populares mediante resolución número 1 de julio de 1980. De aquí podemos desprender que hubo presidentes, por decirlo menos, dictadores, gobernaron mediante golpe de Estado, un promedio de los siguientes: Manuel Odría Moretti. 2. Ricardo Pérez Godoy. 3. Juan Velasco Alvarado. 4. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, en esta etapa que dijimos, ¿no? ¿Cuántos años había pasado para esta constitución? Un promedio de 47 años, en el cual ha estado vigente la Constitución Política de 1933, y como ustedes ven, ha estado en la misma Constitución
han estado gobernando tanto republicanos como dictadores, ¿no? Presidentes republicanos, democráticos, como presidentes dictadores, ¿sí? Y en una proporción interesante, algo de 4 en 47 años. Pero bueno. La Constitución Política de 1993 está enunciado en su título, o sea, el Estado está enunciado en su título número 1. El Estado, el territorio y la nacionalidad, dice en este título de la Constitución de 1933, dice, el Estado, el territorio y la nacionalidad, que en sus artículos primero y segundo expresan literalmente que el Perú era una república democrática, el poder del Estado emanaba del pueblo, así como que el Estado era uno indivisible. Eso es lo que se decía en este título primero de la Constitución de 1933. Asimismo, en la Constitución de 1933 otra vez se establecía unos rasgos generales de lo que se decía respecto al Estado en esta Constitución. Uno, que el Estado garantizaba el pago de las deudas públicas, esto estaba en el artículo 11, ¿no? 2. El Estado tenía el deber de mantener la estabilidad de la moneda y la libre conversión de billete bancario, estaba establecido en el artículo 14. 3. En los contratos del Estado con el extranjero o en las concesiones otorgadas a extranjeros, estos últimos deberían someterse expresamente a las leyes y a los tribunales de la República. La renuncia de toda reclamación diplomática estaba en el artículo 17. 4. El Estado reconocía, de 1933, reconocía la libertad de asociarse y de contratar, que estaba establecido en el artículo 27. 5. El Estado tenía el poder de nacionalizar los transportes terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aéreos y otros servicios públicos de propiedad privada previa indemnización. Esto en el artículo 38 de dicha Constitución. 6. El Estado reconocía la libertad de comercio e industria, pero también podía establecer limitaciones o reservas a ellas, sin ser de carácter personal o de confiscación. Esta palabra de confiscación es importante ya desde 1933. ¿Qué estaba esto en el artículo 40? 7. El Estado tenía el derecho de percibir partes de las utilidades de las empresas mineras. Estaba en el artículo 41. Ojo, el Estado tenía el derecho de percibir parte de las utilidades de las empresas mineras. 8. El Estado garantizaba la libertad de trabajo, que estaba en el artículo 42, la libertad de trabajo. 9. El Estado favorecía un régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas, que estaba en el artículo 45. 10. La Constitución de 1993 establecía la pena de muerte por los delitos de traición a la patria y homicidio calificado, además de todo aquello que la ley señalara, dejando esta cláusula abierta. Esto era altamente peligroso, ¿no? Esta cláusula abierta para la pena de muerte. Estaba en el artículo 54 de dicha Constitución. 11. El Estado garantizaba la libertad de la empresa, pero también se indica a este respecto la responsabilidad de la ley en el caso debido e indemnización solidaria del autor y editor al damnificado, ¿no? En caso de que se excedieran o violaran la libertad de prensa o al periodista que hiciera lo mismo, contradijera las normas constitucionales. 12. El Estado tenía la dirección técnica de la educación, que estaba en el artículo 71 de dicha norma. 13. La enseñanza primaria era obligatoria y gratuita. El artículo 74 lo disponía así. 14. Se determinaba la obligación de existir escuelas en todos los lugares donde la población sea de 30 alumnos. Estaba dispuesto en el artículo 73. 14. En las escuelas que funcionaban en centros industriales, agrícolas o mineros, debían ser sostenidos por los propietarios o empresas. Artículo 74. 15. En cada departamento debía haber por lo menos una escuela de orientación industrial. Artículo 76. 16. El Estado tenía el deber de fomentar la enseñanza técnica de los obreros. Artículo 77. 17. El Congreso tenía la atribución de crear y suprimir empleos públicos y asignarles la correspondiente dotación, a excepción de aquellos cuya creación o supresión correspondan a otras entidades conforme a la ley. Decía el artículo 123, inciso 9 de la Constitución de 1933. Fijaos en eso. 18. El Congreso de la República tenía la atribución de declarar la vacancia de la presidencia de la República, ya en este tiempo, en los casos señalados por la Constitución. Esto estaba en el artículo 123, inciso 2. 19. El Congreso tenía la atribución de elegir arzobispo y obispos a propuesta interna doble del Poder Ejecutivo. Estaba en el artículo 123, inciso
Inciso 14. 20. El Congreso tenía la atribución de hacer la demarcación, el Congreso, demarcación y división del territorio nacional. Artículo 123, inciso 15. 21. El Congreso tenía la atribución de resolver los conflictos entre el Poder Ejecutivo y los consejos departamentales. Miren, el Congreso tenía la atribución de resolver los conflictos entre el Poder Ejecutivo y los consejos departamentales, lo que ahora se llama contiendas de competencia, que están en la Constitución y ya no los decide sino el Tribunal Constitucional, etc. En el artículo 123, inciso 6, ahí estaba. 22. El Congreso tenía la atribución de ejercer el derecho de gracia, siendo que durante el receso del Congreso el Poder Ejecutivo podía conceder indulto a los condenados por delitos políticos sociales, en el artículo 123. 23. La iniciativa legislativa, formación de leyes, la tenían los senadores, diputados, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y ahí se acababa, ¿no? Ahora, bueno, se ha extendido, luego lo explicaremos. 24. Que estaba esto en el artículo 124 de la Constitución de 1933. 24. La Constitución contemplaba el ejercicio de la acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o la ley. Interesante, que estaba en el artículo 133 de la Constitución. El 25, número 25. El presidente de la República era elegido por sufragio directo. Artículo 135. 26. Para ser elegido presidente de la República se requería ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio, tener 35 años de edad y haber residido 10 años continuos en el territorio de la República. Artículo 136. Haber residido 10 años continuos. 136. 26. Eran inelegibles o no podían ser elegidos presidentes de la República los ministros de Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio, el ciudadano que ejercía la presidencia de la República al tiempo de la elección, los parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente en ejercicio, o el que ha ejercido dentro del año anterior a la elección, los que habían ejercido, por ejemplo, los miembros del Poder Judicial, y tampoco podían ser elegidos presidentes, ¿no?, de la República, los miembros del clero, es decir, los religiosos. Esto estaba contemplado en el artículo 136, 37 de la Constitución. 27. No había reelección presidencial inmediata, y dicha prohibición no podía ser reformada ni derogada, siendo que los autores de la proposición reformativa o derogativa y los que la apoyasen cesarían de hecho en el desempeño de sus cargos e inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Artículo 142, súper interesante, de la Constitución de 1933. 28. La presidencia de la República vacaba por permanente incapacidad física o moral del presidente declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia, sentencia judicial condenatoria por los delitos de traición a la patria, o haber impedido las elecciones presidenciales o congresales, disuelto el Congreso, impedido su funcionamiento o impedido el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Esto estaba en el artículo 144 de la Constitución de 1933. 29. El presidente de la República no podía mandar personalmente a la Fuerza Armada sin el permiso del Congreso, bajo responsabilidad de que se le suspenda su ejercicio como presidente. Artículo 153, Constitución de 1933. 30. El presidente de la República podía conceder monteplios, fondos o depósitos de dinero que se habían creado con los descuentos a los trabajadores y destinados a proporcionar pensiones o ayudas a sus miembros de las instituciones laborales. Artículo 154, recuerdan las derramas, ¿no? Todos. 31. El presidente de la República tenía el poder de resolver los conflictos entre los consejos departamentales. Artículo 154. 32. Los presidentes podían celebrar concordatos, que eran acuerdos con la Santa Sede, la Iglesia. Artículo 154. 33. Los presidentes de la República tenían la atribución de presentar ante el Congreso ternas para la elección de arzobispos y obispos. Artículo 154. 34. El presidente de la República, al terminar su periodo, pasaba a ser Senado por un periodo. Artículo 155, miren. 35. No podían ser ministros los miembros del Poder Judicial y los miembros del clero. Artículo 161. 36. En la Constitución Política de 1933 se definía el territorio de la República del Perú en departamentos, provincias y distritos. No hay mención alguna a las regiones aún, ¿no? Además, se indica como provincias litorales Tumbes, Moquegua y el Callao. Además, se prescribía que para la creación de departamentos debería seguirse los mismos trámites que para la reforma de la Constitución. Esto en el artículo 183 de la Constitución de 1963. 37.
los funcionarios políticos declarados judicialmente responsables en ejercicio de sus funciones quedaban permanentemente inhabilitados de cargo público. 38. De acuerdo con la Constitución de 1963, se determinaba que existiría la Corte Suprema de Justicia en la capital del país y Cortes Superiores de Justicia en los departamentos que determina la ley, así como juzgados de paz letrados en lugares señalados por la ley, y en todas las poblaciones habrán juzgados de paz. Esto lo decía el artículo 221. El 39. Los vocales, ahora llamados jueces, y los fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el Congreso de la República. Eran elegidos por el Congreso de la República entre 10 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Artículo 222 de la Constitución de 1963. 39. Los vocales y fiscales superiores eran nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta interna doble de la Corte Suprema, y los jueces de primera instancia y fiscales a propuesta interna doble de la Corte Suprema. Artículo 223 de la Constitución de 1933. 40. Los nombramientos de los vocales, jueces y fiscales de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores, otra vez 40. Los nombramientos de los vocales, jueces, ¿no?, y fiscales de las Cortes Superiores y de los jueces y agentes fiscales eran ratificados por la Corte Suprema. Artículo 224 de la Constitución, 1933. 41. Se prescribía que el presidente, los ministros, congresistas no podían ser nombrados para cargo judicial. Artículo 225. 42. Se prescribía que el Estado indemnizaría a las víctimas de errores judiciales en materia criminal. Artículo 230. 43. Se permitía la acción popular para denunciar los delitos contra los deberes de función y cualquiera que cometieran los miembros del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones. También acción popular para denunciar delitos contra la ejecución de resoluciones judiciales que cometieran los funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto estaba en el artículo 231. Ahora vayamos someramente a punto número 2. El Estado en la Constitución Política de 1979, 28 de julio de 1980. 1. La Constitución Política del Perú de 1979 entró como vigencia entre el 28 de julio de 1980 al 30 de diciembre de 1993 y fue producto de una asamblea constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre y promulgada por el presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. 2. En la Constitución de 1979, el Estado enunciaba en su título segundo lo siguiente: del Estado y la Nación y sus capítulos 1 del Estado, 2 de la nacionalidad, 3 del territorio, 4 de la integración y 5 de los tratados. Estaba entonces en su título 2 de la Constitución de 1979. 3. La Constitución de 1979 también enuncia en su título 4 lo siguiente: de la estructura del Estado, y los capítulos 1, Poder Legislativo, capítulo 2, de la función legislativa, capítulo 3, de la formación y promulgación de las leyes, capítulo 4, del presupuesto y la cuenta general, capítulo 5, del Poder Ejecutivo, capítulo 6, del Consejo de Ministros, capítulo 7, de las relaciones con el Poder Legislativo, capítulo 8, del régimen de excepción, capítulo 9, del Poder Judicial, capítulo 10, del Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo 11 del Ministerio Público, capítulo 12 de la descentralización, gobiernos locales y regionales, recuerden, y regionales, no había antes en la anterior Constitución, capítulo 13 de la defensa nacional y del orden interno, capítulo 14, el Jurado Nacional de Elecciones. 4. La Constitución de 1974 tuvo vigencia el 28 de julio de 1980 al 30 de diciembre de 1993, periodo en los cuales gobernaron los siguientes presidentes de la República. 1. Alan García Pérez, desde 1985 a 1980, presidente constitucional elegido en elecciones populares. 2. Alberto Fujimori, de 1990 a 1992, presidente constitucional elegido en elecciones populares, siendo entre 1992 y 1995 gobernó como presidente del gobierno de emergencia, obteniendo el cargo por haber dado un golpe de Estado. Asimismo, entre el año 1995 al 2000, al año 2000, gobernó como presidente constitucional elegido por elecciones populares. Gobernó también entre el año
En el año 2000, desde el 28/7 del 2000 al 21/11 del 2000, como presidente constitucional elegido en elecciones populares mediante resolución número 864 del 2000, Jurado Nacional de Elecciones. 3. Todo esto lo hemos sacado de la página web del Congreso de la República. 3. Valentín Paniagua Corazao, que gobernó desde el año 2000 al 2020, al 2001. Del 2000 al 2001, ¿no? Fue presidente constitucional elegido por sucesión mediante ley 27375. 4. Alejandro Toledo Manrique fue otro gobernante que gobernó desde el 2001 al 2006, presidente constitucional elegido en elecciones populares mediante resolución 504-2001 del Jurado Nacional de Elecciones. Luego, 5. Alan García Pérez, que gobernó desde el 2006 hasta el 2011, presidente constitucional elegido por elecciones populares, designado mediante resolución número 1175-2006, Jurado Nacional de Elecciones. 6. Ollanta Moisés Humala Tazo, que gobernó desde 2011 al 2016 como presidente constitucional elegido en elecciones políticas, investido mediante resolución número 554-2011-Jurado Nacional de Elecciones. 7. Pedro Pablo Kuczynski Godard, que gobernó desde el 2016 al 2018 como presidente constitucional elegido en elecciones populares, investido mediante resolución 1011-2016, Jurado Nacional de Elecciones. 8. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que es desde el 2018 al 2020, presidente constitucional designado por sucesión en sesión solemne en el Congreso del 23 de marzo del 2018. 9. Manuel Arturo Merino del Lama, que gobernó desde el 2000 hasta el 2000, ¿no? Solo unos meses, ¿no? Presidente constitucional investido por sucesión, designado mediante resolución, no, solo unos días, me estoy equivocando. Merino del Lama gobernó unos días. Presidente constitucional investido por sucesión, designado mediante resolución del Congreso número 001-2020-2021 CR. 10. Francisco Rafael Sagasti Hausler, desde el 2020 a la actualidad 2021, presidente constitucional designado por sucesión, investido mediante resolución legislativa del Congreso número 007-2020-11R. En la Constitución de 1979 se enuncian los siguientes factores, núcleos, actividades, actos importantes. 1. En esta Constitución de 79 se declara que están abolidas la esclavitud, artículo 2, numeral 20, inciso B. 2. Se prescribió que los derechos fundamentales regían también para las personas jurídicas peruanas, artículo 3. 3. En el artículo 4 se señala, la enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye las demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que derivan de la dignidad del hombre, del principio de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno, dice en el artículo 4 de esta Constitución de 1979. 4. Esta Constitución establece que el Estado ampara la paternidad responsable. Asimismo, se declaraba que todos los hijos tenían iguales derechos, prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la afiliación de los hijos en los registros civiles y en cualquier documento de identidad, fuera de discriminación, ¿no? Estaba esto en el artículo 6 de la Constitución. 5. Se prescribe que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto es aplicable. Artículo 9 de la Constitución de 1979. 6. Las universidades y los centros educativos y culturales eran exonerados de todo tributo creado por crearse, artículo 32. Esta ha sido una ley súper importante, ¿no? Que ha favorecido a muchos y ha bloqueado, negado, desfavorecido a otros muchos. 7. La ley establecía estímulos tributarios y de otro índole para favorecer las donaciones y aportes a favor de las universidades y centros educativos y culturales. Esto estaba en el artículo 38 y 32 también, ¿no? 8. Se prescribía la existencia de colegios profesionales como autónomas con personería de derecho público, además de ser obligatoria la colegiación
para el ejercicio de las profesiones universitarias. Esto estaba en el artículo 33 de la Constitución de 1979. 9. Se establecía que el trabajador, varón o mujer, tenía derecho a igual remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador. Esto estaba en el artículo 43 de la Constitución de 1979. 10. Se establece la jornada ordinaria de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, artículo 44. 11. Se pronunció sobre el deber del Estado para dictar medidas de seguridad sobre seguridad en el trabajo y prevenir los riesgos laborales. Desde esta fecha estaba esto en el artículo 47, sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? 12. Se reconoció el derecho de estabilidad en el trabajo, por la cual el trabajador solo podía ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada. Estaba en el artículo 44 de la Constitución de 1979. 13. El Estado reconocía el derecho de los trabajadores a sindicación sin autorización previa, pero también a que nadie estaba obligado ni impedido a ser parte de un sindicato. Esto lo establecía el artículo 51 de la Constitución de 1979. 14. Los trabajadores no dependientes de una relación de trabajo agrupados, a estos trabajadores le eran aplicables las normas sobre los sindicatos. Artículo 52. 15. La Constitución también prescribe de 1979, prescribe que el Estado propiciaba la creación del Banco de los Trabajadores. Artículo 53. 16. Las convenciones colectivas en este tiempo tenían fuerza de ley. Artículo 54 de la Constitución de 1979. 17. La huelga es un derecho de los trabajadores. La huelga es un derecho bien reconocido aquí en el artículo 55 de dicha Constitución. 18. El Estado reconocía el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa, extendiéndose a la propiedad de las empresas. Artículo 57. Súper importante. La Constitución de 1979. 19. Los derechos, todos son de 1979 los que estoy enunciando. 19. Los derechos laborales son irrenunciables, siendo todo pacto en contrario nulo. En caso de duda se está a lo más favorable al trabajador. Artículo 57. 20. Los funcionarios y servidores públicos solo pueden desempeñar un empleo o cargo público remunerado, a excepción de la de docente, que estaba en el artículo 58. 21. Se enuncia un sistema único que homologaría las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado, siendo la más alta jerarquía la del presidente de la República, luego los senadores, diputados, ministros de Estado y magistrados de la Corte Suprema. Esto en el artículo 60. 22. Se reconocen los derechos de huelga y de sindicación de los servidores públicos, exceptuándose ya a los funcionarios del Estado con poder de decisión o con cargos de confianza, y tampoco los miembros de las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Esto en el artículo 61. 23. Se prescribe que nadie podía ejercer las funciones públicas si no juraba y cumplirla. Esto del juramento ya estaba en el artículo 63 de la Constitución de 1979. 24. Se prescribe que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en servicio activo no pueden votar ni ser elegidos. Artículo 67. 25. Se establecía que todos tenían el deber de pagar tributos. Bien dicho o mal dicho, pero al menos bien definido en el artículo 77 de la Constitución de 1979. 26. El servicio militar era obligatorio en el artículo 78 de la misma Constitución. 79. 27. Sobre la forma de gobierno del Estado, se establecía que el Perú era, o el Estado y el Perú, era una república democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo, siendo su gobierno unitario, representativo y descentralizado. Esto ya estaba en el artículo 79 de la Constitución de 79. 28. El Estado tenía el deber de defender la soberanía nacional, garantizar los derechos humanos, eliminar toda forma de explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, que estaba en el artículo 80. Recuerden que está hablando del hombre por el hombre, 1979, Constitución de 1979. Bien, 29. Se declara que el poder emanaba del pueblo, los elegidos lo hacían en representación del pueblo, se establecía que estaba prohibido la sedición, esto en el artículo 81. 30.
se establecía el derecho a la rebelión en contra de un gobierno usurpador y que eran nulos todos los actos de la autoridad usurpadora y que el pueblo tenía el derecho a insurgir. Esto estaba en el artículo 82 de la Constitución del 79. 31. El Estado reconocía a la Iglesia Católica, le prestaba su colaboración. Esto estaba en el artículo 86. 32. Se establecía la jerarquía normativa, prescribiendo que la Constitución prevalece sobre toda otra norma legal, la ley sobre toda norma de inferior categoría y así sucesivamente. Esto estaba en el artículo 87. 33. Se declaraba que el Estado rechazaba toda forma de imperialismo, neocolonialismo y discriminación racial. Artículo 88 de la Constitución de 79. Estaba la idea del imperialismo. 34. Se declaraba que el territorio de la República era inviolable, comprendiendo el suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que los cubría. Esto en el artículo 97 de la Constitución del 79. 35. El dominio marítimo del Estado comprendía el mar adyacente a sus costas, su lecho y su suelo hasta 200 millas marinas, y el Perú tenía su dominio marítimo, ejercía soberanía en ella y jurisdicción. A ver. Listo. Esto estaba en el artículo 98. 36. El Estado también ejercía soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubría su territorio y el mar adyacente hasta las 200 millas. Artículo 99 del 79. 37. La iniciativa privada era libre y se ejercía en una economía social de mercado. Artículo 115 de la Constitución del 79. 38. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Así, los minerales, tierras, bosques, aguas y todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecían al Estado. Artículo 118. 39. Así también, las empresas eran definidas como unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común eran exigibles por el Estado. Artículo 130. Ojo, cuya eficiencia y contribución al bien común eran exigibles por el Estado. Esto en el artículo 130 de la Constitución del 79. 40. Se establecía que estaban prohibidos los monopolios, los oligopolios, acaparamiento, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. Esto en el artículo 133 de la misma Constitución. 41. Se decretaba que la prensa, la radio, la televisión y demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y los servicios relacionados con las libertades de expresión y comunicación, no podían ser objeto de exclusividad, monopolio o acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Esto estaba en el artículo 134. Muy importante esta norma de dicha Constitución. 42. Se establecía también que las empresas extranjeras domiciliadas en el Perú, en los contratos que celebraban con el Estado, se debería constar el sometimiento expreso a las leyes y tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Artículo 36 de la Constitución de 1979, ¿no? 43. Se decía también que solo por ley expresa se creaban, modificaban o suprimían tributos o exoneraciones u otros beneficios tributarios. La tributación se regía por los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatividad, certeza y economía en la recaudación. No había, se determinaba, impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los gobiernos regionales, ya aparecen, podían crear, modificar y suprimir tributos o exonerar de ellos con arreglo a las facultades que les delegaban por ley. Los gobiernos locales podían crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas conforme a la ley. Eso estaba en su artículo 139. 44. El Estado prohibía el latifundio, grandes haciendas en manos de un solo propietario. Esto en el artículo 159. 45. El Congreso se componía del Senado y la Cámara de Diputados. Esto estaba en el artículo 164. 46. Las Fuerzas Armadas o policiales no podían ingresar al Congreso sino con autorización del presidente del Congreso, en el artículo 182. 47.
correspondía a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al presidente de la República, miembros de la Corte Suprema, Tribunal de Garantías Constitucionales y altos funcionarios por infracción a la Constitución o delito en ejercicio de sus funciones. Esto en el artículo 183. 48. Correspondía al Senado declarar si hay o no había lugar a la formación de causa y quedar en suspenso el acusado en el ejercicio de sus funciones y sujeto a juicio. Esto en el artículo 184. 48. Tenían iniciativa legislativa los senadores, los diputados, el presidente de la República, la Corte Suprema y el órgano de gobierno de la región. Esto en el artículo 190. 49. Se incluía la figura del vicepresidente recién primero y segundo vicepresidente de la República. Artículo 201. 50. Se prohibía la postulación a presidente de la República y a las vicepresidencias de aquellos que ejercieran la presidencia en ese momento o los que lo habían ejercido dentro de los 2 años anteriores, así como a los cónyuges, parientes consanguíneos hasta el 4º grado y los afines dentro del 2º grado, a los ministros de Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, el Contralor General, el Superintendente de la Banca y Seguros, el Presidente del Banco Central de Reserva, los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura en ese entonces, Tribunal de Garantías Constitucionales en ese entonces. Así. Esto estaba en el artículo 204 de la Constitución de 79. 51. 51. Se establecía que el mandato presidencial es de 5 años. Para la reelección debería haber transcurrido un periodo presidencial, artículo 106. 52. La presidencia vacaba por incapacidad moral o permanente incapacidad física declarada por el Congreso, que estaba en el artículo 106. 53. El ejercicio de la presidencia de la República se suspendía por incapacidad temporal declarada por el Congreso. Hallarse sometido a juicio. Bueno, esto estaba en el artículo 107. 59. El presidente de la República solo podía ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, artículo 210 del 79. 55. Se establecía que no había pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra exterior, artículo 235. 56. Ya aquí se cierra una parte, ¿no? 56. Se organiza y define sus jurisdicciones a los órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema de Jurisdicción de todo el territorio nacional, las Cortes Superiores con sedes en distritos judiciales, los órganos juzgados civiles, penales, especiales, juzgados de paz de acuerdo a la ley. Esto en el artículo 237. 57. El Estado garantizaba a los jueces su independencia y definía que solo estaban sometidos a la Constitución y a la ley, artículo 242. 58. Se preceptuaba que los magistrados estaban prohibidos de participar en política, sindicarse, declararse en huelga, artículo 243. 59. Se definían los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema como ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser mayor de 50 años de edad, 50 años, haber sido magistrado durante 10 años, ejercido la abogacía y docencia por 20 años, artículo 244 de la Constitución del 79. Claro, ahora varía. 60. El presidente de la República nombraba a los magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura y el Senado ratificaba los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. Artículo 245. 61. Punto 61. El presidente de la República era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, diferente de la anterior Constitución. Esto en el artículo 273. 62. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército, Marina, de Guerra, Fuerza Aérea, esto estaba determinado en el artículo 275. 63. Las fuerzas policiales estaban constituidas por la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. En el artículo 275, Guardia Republicana, guarda el título. Punto 64. Se introducía en la Constitución de 1979 la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales. O sea, ya, ¿no? Ya empezó. Artículo 295.
Punto 65. Se prescribía que la acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulneraba o amenazaba la libertad individual daría lugar a la acción de interponer el habeas corpus. Esto en el artículo 295. 66. Se introducía la figura de la acción de amparo. La acción de amparo cautelaba los demás derechos reconocidos por la Constitución que sean o eran vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. La acción de amparo tenía el mismo trámite que la acción de habeas corpus en lo que le era aplicable. Esto estaba en el artículo 295 de la Constitución de 1979. Punto 67. También se preceptuaba que había acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expedían el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público. Esto en el artículo 295 de la Constitución del 79. Punto 68. Se introducía la figura de acción de inconstitucional y se declaraba que quienes estaban facultados para interponerla son o eran el presidente de la República, 2, la Corte Suprema de Justicia, 3, el fiscal de la Nación, 4, 70 diputados, 5, 20 senadores y 6, 50.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el artículo 299. Como ven, hasta aquí hay una noción clara de lo que era el Estado en la Constitución de 1963 y en la Constitución de 1979, con las diferentes matices que existen, ¿no? La introducción, por ejemplo, del Tribunal de Garantías Constitucionales, o la forma como se terminaban a los jueces supremos, superiores, etcétera, o cómo estaba conformado el Estado, etcétera, etcétera. ¿Bien?